Que la paz del Señor Jesucristo esté gobernando sus corazones. Vamos a la palabra de Dios para concluir este día una serie de mensajes. No solo concluiremos una serie, el mensaje de este día también va a ser la base para acciones que como congregación tomaremos durante las semanas siguientes con la ayuda de Dios. Les ruego que abramos las Sagradas Escrituras en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 20, para leer el versículo 3 de este capítulo 20. Con la Biblia, el corazón y el entendimiento abierto, leamos el versículo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, que dice: Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hacer ante el temor? Esta es la pregunta que nos hemos planteado desde el inicio de esta serie de mensajes. Ha llegado el momento de culminar esta serie y hemos de decir que en realidad, desde el inicio, solo teníamos en mente llegar a lo que vamos a ver hoy. No pensábamos tener 5 mensajes, pero creemos que no será en vano, pues es la palabra inagotable de Dios lo que hemos estado considerando. ¿Qué hacer ante el temor? Comencemos inmediatamente revelando desde el principio que la pregunta se responde tomando el ejemplo de lo que hizo Josafat y el pueblo de Judá cuando el peligro de muerte y el temor llegó a sus vidas. Hemos tomado como base de la serie los primeros 3 versículos de segundo de Crónicas 20. Estos 3 versículos nos han mostrado una historia, cómo se levantó un peligro real para el pueblo de Dios, cómo es que Dios permitió un aviso acerca del peligro antes de que éste llegara, cómo es que el temor se levantó en el corazón de Josafat, y finalmente hoy veremos lo que Josafat y el pueblo del Señor hicieron, sobre todo lo que Dios hizo y hace a favor de los que le buscan. Por favor, mantenga su Biblia abierta en este capítulo 20 y dele una primer mirada en este día. Dé una vista a todo este capítulo. La historia abarca desde el versículo 1 y va hasta el versículo 28. ¿Puede mirarlo ahí en su palabra? Son 28 versículos en los que se aborda esta hermosa historia. Estos versículos se pueden dividir en 2 secciones, del versículo 1 al versículo 13. Ahí vemos el peligro y lo que Josafat y el pueblo de Dios hicieron. Del versículo 14 al versículo 28 tenemos la respuesta y la salvación del Señor, lo que Dios hizo. Nuestro punto hoy es el siguiente. Queremos con la Escritura dimensionar la capacidad que el rey Josafat tenía en el momento en que la tormenta se desató. Tal vez al ver que sintió temor, la mente imagine a un hombre completamente desprotegido, pero no es así, y con la Escritura lo veremos. Al mirar la capacidad que Josafat tenía, comprenderemos mejor la dimensión de la tormenta que enfrentó. En segundo lugar, veremos lo que Josafat hizo ante esa tormenta, y podremos nosotros tomar también ese consejo de la palabra de Dios para aplicarlo a nuestra vida ante las tormentas que enfrentamos o enfrentaremos. Quisiera comenzar entonces señalando algo. Tal vez no podamos captar la desesperación o angustia que experimentó Josafat y todo Judá ante el peligro de muerte que se levantó contra ellos. Tal vez no lo notemos. Me refiero a que de por sí no somos muy buenos en comprender el dolor y la angustia, incluso de nuestros contemporáneos. Así que tal vez sea más difícil
comprender a primera vista la desesperación o angustia que experimentó Josafat en ese momento de su vida. Por lo regular, cuando tú cuentas la historia de algún momento sumamente difícil o amargo en tu vida, serán más propensos a comprenderlo quienes hayan pasado por algo semejante. Pero es necesario comprender lo que ocurrió y por ello debes procurar profundizar en cuál era la condición en la que se hallaba el rey Josafat en ese tiempo. De esa forma podrás dimensionar mejor lo que aconteció. Te pongo un ejemplo. Si nos dicen que alguien chocó y que está bien, daremos gracias a Dios de manera espontánea. Pero si nos aclaran que chocó contra un tráiler, entonces podemos dimensionar mejor el milagro y las implicaciones de lo que el Señor hizo. Hermanos, lo que enfrentó Josafat era un tráiler. Así que vayamos a nuestro primer punto. ¿Cuál era la condición de Josafat y de Judá en el tiempo en que esta historia se desarrolla? La historia nos responde y nos muestra, en primer lugar, que Josafat no estaba indefenso. Grábelo, Josafat no estaba indefenso. 3 capítulos antes del capítulo que leemos, en el segundo libro de Crónicas, pero en el capítulo 17, desde los versículos 13 al 19, se nos describe el ejército de Josafat con estas palabras: hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. En estos versículos también del capítulo 17 se nos da el número de esos hombres valientes. Era de más de 1,000,000 de soldados. La suma total, cuando miramos estos versículos, es de 1,160,000 hombres de guerra, más de 1,000,000 de hombres de guerra muy valientes. Estos hombres de guerra son, sin contar los que se tenía de base en las principales ciudades. La Biblia nos describe que Josafat puso también a hombres que resguardaran las ciudades, las principales ciudades, y estos no entran en la cuenta de este 1,160,000 hombres de guerra. Así que en este sentido, cuando Josafat enfrenta este problema, no es un rey débil. Josafat no es un rey débil ni tampoco imprudente. Es un hombre de Dios que con diligencia ha procurado proteger al pueblo espiritual y militarmente, no hasta el momento en que se levanta el problema. Con anterioridad, él ha preparado un ejército numeroso, pero también tenía tiempo ya para el momento en que esta historia se desarrolla, que él había iniciado un gran proyecto de enseñanza de la palabra de Dios. Él ha enviado a hombres aptos a todo el reino para enseñar el libro de la ley. Este buen rey sabe que este es el principal factor para la prosperidad y la defensa del pueblo de Dios. Si abres tu Biblia en el capítulo 17 de Segundo de Crónicas, podrás notar que en los versículos del 7 al 10, la Biblia señala este hecho: el que Josafat procuró que toda la nación conociera la ley del Señor, y cómo es que esto trajo un impacto dentro y fuera de su reino. Externamente, las naciones le respetan. Internamente, su reino ha sido prosperado y tiene, dice la Escritura, riqueza y gloria en abundancia. Sin embargo, dice también el pasaje, el versículo 6, que Josafat sigue enfocado y animado en los caminos de Jehová. Así que Josafat no es un rey débil ni imprudente, ni tiene escasez de recursos materiales, todo lo contrario. Pero he ahí el punto, hermanos. Aunque Josafat está sumamente preparado, el punto es que, como siempre, por más que te prepares en la vida,
se nos presentarán adversidades ante las cuales uno nunca estará completamente preparado. Así es, como siempre, aunque nos preparemos, la vida nos enfrentará, en la vida se nos presentarán adversidades ante las cuales uno nunca estará preparado, y esa es una gran lección. No importa cuán preparado estaba Josafat, un grande y poderoso ejército se ha levantado contra él. Ahora, la historia nos muestra que Josafat entiende el peligro que esto representa. Y por ello, porque entiende, es que el temor se hace presente. Entiende que la amenaza es mayor que toda su capacidad económica o militar. Este es un punto. Todos nosotros sentimos temor cuando algún peligro nos amenaza, pero al mismo tiempo, cuando nos damos cuenta que nuestras posibilidades o capacidades están superadas, son superadas por el problema. Se lo digo de manera sencilla. No es lo mismo si una hormiga amenaza a un elefante que si un elefante amenaza a una hormiga. Solo en uno de estos dos casos habrá temor. ¿Por qué? Porque el temor se levanta no solo ante una amenaza de peligro, sino cuando además nuestras capacidades están rebasadas por ese peligro. Un elefante no tendría temor por mucho que una hormiga lo amenazara diciendo que llamará a otras 3 para darle una paliza. Le aseguro que no es temor lo que sentiría en su caso ese elefante, sino otra cosa, algo que lo haría reír. El punto es entonces que nosotros sentimos temor, pero solo cuando nos damos cuenta que el peligro rebasa todo lo que humanamente podemos hacer. Si percibiésemos que somos más capaces o más fuertes que la amenaza, le aseguro, el miedo no aparecería. Entonces, deben estar presentes estas dos cosas para que haya temor. Primero, una amenaza. Y segundo, la comprensión de que la amenaza es mayor que nuestra posibilidad de acción. Josafat no es un enclenque, pero tampoco es un tonto. Él teme, porque comprende muy bien que toda su capacidad de defensa, militar o económica, está ampliamente rebasada por el enemigo que se le ha presentado. ¿Puede usted imaginar cuál debió ser el tamaño del ejército enemigo? Apliquemos este punto a nuestra vida. Actualmente podemos ver a naciones poderosas y con capacidades militares imponentes, que sin embargo ahora se ven impotentes ante un extraño y microscópico invasor exógeno, como le ha llamado rimbombantemente un artículo, al virus que tiene en jaque al mundo. Amados, hay naciones poderosas con capacidades militares asombrosas y sin embargo este microscópico enemigo lo tiene en jaque. Este microscópico enemigo ha rebasado no solo la capacidad del hombre de escasos recursos que no puede pagar los mejores hospitales, ha rebasado también las capacidades de las naciones más poderosas, económica, militar y aún científicamente hablando. Las naciones más avanzadas científicamente, económicamente, militarmente, se estremecen por unas gotas de saliva. Por unas gotas de saliva, los aeropuertos están semivacíos. Las empresas han cerrado, los hospitales se han llenado, la economía se tambalea y toda la ciencia alcanzada por el hombre hasta hoy
Esa ciencia que ha llevado al hombre fuera de nuestra atmósfera, esa ciencia con la que ha desarrollado la inteligencia artificial, esa ciencia que le ha hecho hacerse altas y falsas expectativas como las de soñar con alcanzar la inmortalidad, no puede derrotar a un minúsculo enemigo que se propaga por esas pequeñas gotas de saliva. Y hemos de agregar algo importante. Ese enemigo no es el peor. El virus del ébola es más terrible en su poder de mortalidad. En promedio, su mortalidad es del 50% según la OMS. Es decir, 5 de cada 10 personas infectadas fallecen. O el virus del VIH, según cifras del CONACYDA, fue causante de 770,000 muertes el año antepasado, el 2018, 770,000 muertes. Ese pequeño virus es también el que ha provocado que desde que inició en la década de los 80, 32 millones de personas hayan fallecido. 32 millones, hermanos. Es una cifra difícil de dimensionar, sino imposible. No estoy minimizando esta enfermedad que tiene en jaque al mundo actualmente. Cualquier cosa que cobre la vida de una sola persona debe ser digna de atención. Pero también es importante saber que este minúsculo enemigo que hoy tiene al mundo en suspenso no es el peor que se haya presentado o que se tema que se pueda presentar en el futuro. Este virus no es tan fuerte en su mortalidad, pero sí más veloz que otros en su propagación por su alta capacidad de contagio. Y sobre todo lo que queremos subrayar es notar que toda la ciencia que el hombre ha alcanzado y que le hace pensar, como pensaron los hombres de Babel, que puede construir una torre y llegar al cielo, esa ciencia es impotente ante este minúsculo enemigo. El Salmo 107, en su versículo 27, nos dice algo muy importante. Describe el temor de unos hombres ante una tempestad en medio de la alta mar. Y dice que ante la tempestad, impotentes e indefensos, dice así la Escritura, tiemblan y titubean como borrachos y toda su ciencia es perdida. Es decir, de nada les sirve su ciencia o conocimiento. Impotentes, indefensos ante este enemigo. Así están las naciones actualmente. Y creo, hermanos, que esto puede ayudarnos a poner un poco las cosas en perspectiva. Este punto es importante. Creo que esta realidad nos ayuda a poner un poco las cosas en perspectiva y darnos cuenta de cuáles son realmente las capacidades humanas. El Salmo 49, escrito para los cantores del tiempo de Josafat, precisamente los hijos de Coré, es un salmo asombroso que pone las cosas en claro. Inicia con un llamado diciendo: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Y entonces el Salmo habla, y leo: los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Habla de aquellos, leo una vez más, que en su interior tienen que sus casas serán eternas y sus habitaciones serán para generación y generación, y que llamaron a sus tierras de sus nombres. Se refiere a hombres poderosos que incluso tienen la capacidad de que sus nombres sean puestos a calles, a lugares. Pues este salmo describe también y dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. No pueden salvar una sola vida.
Y David dice también en el Salmo 9:20, escuche: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las gentes que no son más que hombres. Le repito, conozcan las gentes que no son más que hombres. Aprendan las naciones que no son sino solo hombres. Que comprendan las naciones que no son sino frágiles hombres, simples mortales, rebasados, impotentes, indefensos. Es como hoy se encuentran las naciones, rebasados, impotentes, indefensos. Es cuando nos sentimos así ante el peligro que el temor se presenta. Josafat tiene riqueza, tiene un ejército de más de 1 millón de hombres, pero se da cuenta que sus capacidades están completamente rebasadas por el enemigo. Se da cuenta que las 3 naciones que lo amenazan son como un elefante enorme que se ha levantado contra él. Josafat comprende bien el peligro que se cierne sobre niños, sobre ancianos, sobre mujeres y sobre los hombres de su nación. Ve su capacidad, ve la capacidad del invasor y ve que, como dice él mismo en el 2 de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 12, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Esas son palabras del mismo Josafat. Él se da cuenta que no hay fuerza contra tan grande multitud que viene ahora contra ellos. Pero Josafat también se da cuenta de algo. Hay una posibilidad. No en vano ha buscado al Señor en tiempo de prosperidad y no solo en medio de los problemas. No en vano ha hecho lo posible para que todo el pueblo conozca la ley de Jehová, para que de esa manera conozcan también no solo los mandatos del Señor, sino el poder de Dios. El Señor Jesucristo dijo que conocer las Escrituras es también conocer el poder de Dios. Mateo 22:9 dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en Marcos 12:24 el Señor Jesucristo dijo: ¿no erráis por eso? ¿Porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Pero Josafat conoce las Escrituras, conoce el poder de Dios. Josafat sintió temor, pero recordó la palabra de Dios. Él tiene la palabra de Dios en su vida. En nuestro capítulo base, el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 nos dan testimonio de esto. Josafat cita una y otra vez la palabra de Dios. Cita las promesas de Dios porque las tiene en su corazón. Pero no solo las cita, Josafat las comprende y sobre todo se fía de lo que Dios ha dicho. Él sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Josafat, además de tener la palabra de Dios en su corazón, ha sido testigo de la salvación de Dios. El contexto de esta historia en los capítulos anteriores también nos hace ver que años antes su padre, el rey Asa, había enfrentado un problema similar contra el pueblo de los etíopes. El padre de Asa tenía un ejército de poco más de 500,000 de soldados, según la Escritura. Pero el ejército etíope era de más de 1 millón de soldados, el doble. 2 soldados etíopes contra 1 soldado de Judá. Pero cuando su padre también se vio rebasado, hizo algo, clamó al Señor. La historia está en el capítulo 14 del mismo libro 2 de las Crónicas.
Ahí en el capítulo 14 vemos al padre de Josafat clamando al Señor, y en su versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, escuchen, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? ¿Qué significan esas palabras? Señor, ante ti no importa si uno es poderoso y otro no tiene ninguna fuerza. Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Oh, amados, y entonces dice el versículo que Asa, el rey, dijo abiertamente: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Hermano, casi quisiera invitarle a que cerremos nuestros ojos y doblemos nuestras rodillas para hacer esta misma petición este día. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Tenemos muchas necesidades, hermanos. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Y dice la Escritura, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Josafat conocía la palabra de Dios. Josafat conocía también esta historia. En ella ambos ejércitos se enfrentaron, lucharon cuerpo a cuerpo, el débil contra el poderoso, y el Dios de Israel dio la victoria a su pueblo. Así que Josafat sintió temor al reconocer el peligro y reconocerse rebasado. Algunos han calculado que al menos eran 3 millones los que venían contra él, precisamente porque también sabían la historia y sabían que a este pueblo, al pueblo de Dios, no se le podía derrotar con un ejército de 2-1. Sin embargo, estos ejércitos estaban por aprender que Dios puede dar la salvación a su pueblo aún sin ejército. La Escritura dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Josafat sintió temor, pero recordó la palabra de Dios y sin dudarlo un solo segundo hizo 2 cosas que marcaron la diferencia. Regrese a segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Por favor, mantenga su Biblia abierta ahí. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué hacer ante el temor? ¿Qué hizo Josafat? Primero, dice el versículo 3, nuestro versículo base, puso su rostro para consultar a Jehová. Segundo, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Puso su rostro para consultar a Jehová. Segundo, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Ahora bien, la primera frase, puso su rostro para consultar a Jehová. Esa primera frase es comprendida por todo el pueblo de Dios. Ahí no dice oración, pero todos sabemos que se refiere a la oración. Si quieres tener una descripción de lo que es orar, hermano, aquí tenemos una de las descripciones más hermosas de lo que es orar, de lo que orar significa. Orar es poner tu rostro para consultar a Jehová. Orar es poner mi rostro para buscar a Dios, para consultarle. ¿Y por qué la frase? Es que la frase describe la acción física que hacemos al orar. Lo que hacemos es doblar nuestras rodillas y postrarnos ante el Rey del universo. ¿Y nuestro rostro? Nuestro rostro se inclina ante el Santo de Israel. Y entonces, con nuestras rodillas dobladas, nuestro rostro inclinado, comenzamos a hablar con Dios.
comenzamos a invocar su nombre, a buscar su dirección, a buscar su ayuda, su refugio. Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el primero libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 54, primero de Reyes 8:54, dice: y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, y enseguida, escuche la descripción, enseguida dice: levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Cuando Salomón acaba de hacer, dice la Biblia, esa oración y súplica, nos muestra cómo es que él estaba orando y suplicando. Él estaba de rodillas delante del altar de Jehová. Dice un himno muy hermoso: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y es verdad, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. A sus pies alcanzamos por la gracia de Dios lo que de ninguna otra forma podremos alcanzar. Escuche nuevamente: a los pies de Cristo alcanzamos por su gracia lo que de ninguna otra forma podremos alcanzar. El Señor Jesucristo dijo con claridad que había situaciones que no saldrán, que no se irán, sino, y usted sabe el versículo, sino con ayuno y oración. Es decir, solo por ayuno y oración no se irá, a menos que oremos y ayunemos. Hermanos, tenemos una gran necesidad. Hay miles que se encuentran en un hospital y 10,000 afligidos por sus familiares que están en un hospital o en una cama en sus hogares. Hermanos, la capacidad humana está rebasada. Las autoridades están haciendo todo lo humanamente posible, pero todos entendemos que están y estamos rebasados. Que si Josafat dijo: no hay fuerza en nosotros ante tan grande enemigo, nosotros diríamos: no hay fuerza en nosotros ante tan minúsculo ejército. Tercero, se dice que 3 semanas, que 4 semanas, no lo saben. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Si creemos que realmente Dios escucha nuestra oración, y si creemos que realmente Dios puede calmar esta tempestad, entonces, hermanos, vamos a poner nuestro rostro para buscar al Señor más intensamente. Vamos a poner nuestro rostro para buscar al Señor. Pero no solo es el cuerpo. El rostro no solo es el que debe de estar inclinado, es nuestro corazón. Josué capítulo 24 y versículo 23 dice: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el rostro inclinado, amados, solamente es la señal del corazón inclinado al Señor. Cuando Josué dijo estas palabras, es porque el pueblo de Dios se había inclinado su rostro a dioses ajenos. Por eso este versículo 23 del capítulo 24 de Josué dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El doblar nuestras rodillas e inclinar el rostro solo es símbolo externo que nos señala la actitud interna, la actitud del corazón que se rinde al Señor, que confía en Dios
y que busca en el Señor Jesucristo su amparo y su fortaleza. Fortaleza, hermanos, pongamos nuestro rostro para buscar al Señor. Ahora bien, y para concluir, nuestro versículo base nos muestra también que antes de lo congregacional está lo personal. Lo primero que hace Josafat es buscar a Dios personalmente, pero lo segundo que hace es convocar a todo Judá a ayunar al Señor congregacionalmente, unidos por una causa delante del Señor. La Escritura nos enseña que antes de un ayuno general está la oración personal. Iglesia del Señor, amigo que me escuchas, antes de ayunar congregacionalmente, vamos a buscar el rostro del Señor Jesucristo personalmente. Hay una tercera cosa entonces que notamos en la historia, y esta es la unidad del Espíritu. Todo el pueblo de Dios se involucró, se reunieron, y cuando nosotros miramos el pasaje, aún los niños están ahí. ¿Cómo hicieron los padres para involucrar a toda la familia? No se nos describe, pero lo hicieron. Observe el versículo 4 de nuestro capítulo. El versículo 4 dice: y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Se juntaron para pedir socorro. De todas las ciudades vienen. El versículo 13 dice también: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Varones del pueblo de Dios, hermanos y hermanas, jóvenes, niños de esta iglesia, escuchen este versículo. Todo Judá estaba delante de Jehová, niños, mujeres, sus hijos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron involucrar a todo el pueblo? Este pueblo no está ahí, como se dice en México, como acarreados. No están ahí porque se les vaya a dar un lunch. Están ahí porque esta es, y así es, la iglesia del Señor. Este es el pueblo de Dios. Una nación que no se une solo en las crisis. Hermanos, así es la iglesia. Una nación, un pueblo que no se une solo en las crisis. Esta es una nación que no se une solo en los peligros, desastres, los terremotos. Es una nación que no se une solo por solidaridad. Esta es una nación que vive en unidad por fraternidad. Hay una diferencia entre solidaridad y fraternidad. La solidaridad es buena, por supuesto. Se define, según el diccionario, como adhesión o apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Escuche otra definición, la definición de la Real Academia Española, que define solidaridad como adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Subraye circunstancial y causa de otros. La solidaridad es buena, pero la fraternidad es mayor. La fraternidad no es eventual, es permanente. La fraternidad no es unirse a la causa de otros, sino a nuestra causa, a la causa de nosotros. La fraternidad es producida por el Espíritu de Dios. Es producida porque tenemos un mismo Señor, un Dios, nuestro Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. Este pueblo se une entonces no solo ante las adversidades, se une escuchando la palabra de Dios, se une alabando al Señor,
se une en las fiestas solemnes. Este pueblo se une en el gozo y la tristeza, en la alegría y el dolor. Este pueblo vive unido, no se une circunstancialmente. Unidos en el gozo y la tristeza, en la alegría, en el dolor, así vive el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 26, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vemos la oración personal, el ayuno congregacional, la unidad del Espíritu y cómo esto trajo la respuesta de Dios. ¿Cuál fue el resultado? En la historia hay victoria, pero no hubo batalla. El Señor les respondió, les dio su palabra. En medio de la reunión se escuchó la frase, Jehová dice así. Obsérvala en el versículo 15, Jehová dice así. Esa frase siempre será el factor decisivo de la historia. El mensaje del Señor fue que, a diferencia de lo que aconteció con el padre de Josafat, en esta ocasión ni siquiera tendrían que pelear. Sí tendrían que salir al encuentro del enemigo, pero de alguna forma que aún ellos no sabían, no tendrían por qué pelear. El versículo 19 y 20 describe que se levantaron muy de mañana. El ejército está en su lugar y los cantores, hijos de Coré y de Coat, también están en su sitio. Cuando llega el momento, el ejército comienza a marchar. Y entonces las voces del coro se elevan y todo el pueblo se une para cantar: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando la alabanza termina, y por decirlo de alguna manera, Josafat y todo el pueblo ven al elefante tendido sin vida en el campo de batalla. El gigante que los amenazaba ha caído rendido sin que ellos hayan levantado una sola espada. Lo único que levantaron fue sus manos y sus voces para alabar al Señor y decir con un cántico: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora, por favor, no vayamos a decir a la ligera: la victoria fue por la alabanza. No, hermanos. Los que se levantaron a alabar al Señor es gente que ha orado. Los que han alabado al Señor es gente que ha pasado tiempo ayunando. Son gente también que conoce la ley del Señor, que ha dedicado tiempo para conocer a Dios a través de su palabra. Es un pueblo que ha obedecido la voz de Dios y que por ello finalmente, como símbolo espontáneo de la confianza en el Señor, comienzan a alabar al Señor. Así que no vayamos a decir a la ligera que la victoria fue por la alabanza. El contexto nos muestra que la victoria fue por la obra y el poder de Dios. Y ese poder de Dios se desplegó en respuesta a la oración, al ayuno, a la humildad y a la obediencia de este pueblo. Oración, ayuno, unidad y obediencia. Y fue así que el Señor obró al favor de este pueblo. El cántico de alabanza, como siempre, solo fue el resultado y el testimonio a su vez de la confianza de este pueblo en las promesas de su Dios. Que el Señor Jesucristo produzca en nosotros ese cántico que viene después de escudriñar su palabra, después de orar, después de ayunar, de unirnos en el Espíritu y de obedecer su voz. Que la paz de Cristo Jesús permanezca en nuestros corazones. Anunciar por la mañana tu
misericordia, tu verdad, por las noches, en las obras de tus manos, me gozaré, Jesús, porque grande eres, Señor. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu verdad, por las noches, en las obras de tus manos, me gozaré, Jesús.